Hola, voy a abordar en esta grabación el desarrollo, la explicación, la aplicación del modelo de análisis factorial que estuve comentando en una grabación anterior sobre urgencias en salud mental colectiva. También lo podemos entender este modelo de análisis como el modelo que se hizo bastante conocido a través del psicoanálisis. Se lo puede entender también como modelo genético. No es el único modelo de abordaje para leer conductas de la subjetividad, del colectivo. Hay otros modelos, como el modelo sistemático, que vamos a abordar en otro momento. Pero ahora entonces me interesa desarrollar este modelo genético, vuelvo a decir, asociado bastante al psicoanálisis freudiano, por su, como veremos más adelante, por su importancia, por subrayar el peso de lo histórico como uno de los factores coayudantes, generadores del síntoma o de la crisis. En un video anterior que recomiendo, que llamé atención de urgencias, salud, al revés, salud mental colectiva, atención de urgencias, proponía tratar de entender cómo la situación en una consulta de urgencia a través de medios virtuales de una mujer, en la situación actual, la situación del confinamiento, del aislamiento, funcionaba como disparador de un factor histórico, pero también de un factor condicionante, y esos tres factores, el disparador, el condicionante y el disposicional o histórico, provocaban, daban como resultados la emergencia de los síntomas. Ahora me gustaría también ilustrar este modelo de análisis factorial a otro de los bancos de prueba o elementos más habituales sobre los que hacemos análisis, que es la crisis de alienación profesional. Para una introducción general de esta cuestión, basta entender que la crisis de alienación o la crisis de identidad vocacional profesional es la pérdida de sentido que en las trabajadoras, en los trabajadores, en los profesionales recién recibidos, en las personas que se han preparado durante un tiempo para ejercer una práctica, generalmente en educación o en salud, y me refiero a esos campos porque son campos en donde la formación anterior y la formación permanente es una de las características, y la otra característica es la implicación directa en vínculos humanos, donde la pérdida de sentido resulta particularmente sintomática para quien vive esa pérdida de sentido, pero también para quienes a partir de esta persona, de esta subjetividad más concretamente, que está en crisis de alienación, los resultados que tiene, el destrato o el maltrato que genera para la persona que está en crisis, para la subjetividad que está en crisis de alienación de identidad vocacional profesional, y para quien recibe la consulta, el trato de esta persona en crisis. Una forma resumida de entenderlo, ya estoy apelando a la bibliografía de Rodolfo Voslaski, en Vocación y Alienación Profesional, nos orienta proponiendo que la pérdida de sentido o la crisis de alienación se da en las subjetividades cuando emerge en la conciencia una intensa pregunta que nosotras solemos ilustrar como la pregunta de ¿qué carajo hago acá? Este carajo, antes de declinar en insulto, apela metafóricamente a este lugar elevado en las embarcaciones de la antigüedad,
las embarcaciones a vela, que tenían un lugar elevado y pequeño donde se enviaba a quienes estaban castigados, y que si bien era un lugar incómodo, un lugar de castigo, un lugar de padecimiento, era también una posición desde donde ver más lejos que en la proa o que en la parte baja de la embarcación. Entonces, esta pregunta metafórica de qué carajo hago acá, en el ámbito de la profesión, en el ámbito del trabajo, en el ámbito del trabajo entre personas, sobre todo porque es lo que nos interesa tomar como ejemplo, se hace consciente como síntoma de una crisis de conciencia. Nuestro trabajo es hacer de esa crisis de conciencia conciencia de la crisis. Esta modificación no es un juego de palabras, sino es pasar del padecimiento al pensamiento. Rodolfo Voslaski en la década del 70, fallece en el exilio a principios de los 80 en Brasil. Este psicólogo se ocupó de estudiar la relación entre la salud mental colectiva, diría hoy, y las profesiones, los oficios, los trabajos que tienen como eje atender el dolor humano. A él lo que le interesó, y nos interesa a nosotros transmitir de este autor en el presente, es el particular padecimiento de quienes trabajamos en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación. Y observó que con elevadísima frecuencia, podríamos decir en la totalidad de su experiencia, sobre el final de la formación profesional, de la formación en los oficios de la salud y la educación, de las profesiones de la salud y la educación, sobre el final de la formación o al inicio en el campo laboral, solían aparecer distintas formas de adaptación a esa articulación entre el campo formativo, el campo educativo y el campo de la práctica profesional. Es ahí donde él observa esta crisis de alienación vocacional profesional. La palabra vocacional no vamos a ingresar por ahora muy profundamente, pero basta entender que vocación tiene que ver con esa búsqueda de sentido, que no es solamente la eficacia y la eficiencia en el trabajo, sino que hace referencia a la historia de nuestra subjetividad respecto a eso que estamos haciendo en el presente. Me interesa que utilicemos este análisis que propone Rodolfo Voslaski, lo estamos viendo en pantalla, que está en la página 49 justamente del texto Vocación y alienación profesional. Vuelvo a decir, este análisis factorial, este análisis genético, nos va a servir como ejemplo para profundizar en la anterior grabación en donde desarrollé atención de urgencia desde la propuesta de la salud mental colectiva en tiempos de confinamiento, y nos va a servir también para desarrollar la crisis de identidad, la pérdida de sentido, crisis de identidad, pérdida de sentido, lo estamos usando como sinónimos, de la orientación vocacional profesional, pero también la aparición de síntomas en ese ámbito de la orientación vocacional profesional y la aparición de síntomas como en el caso de la urgencia de la grabación anterior a la que les estoy sugiriendo tener en cuenta. Rodolfo Voslaski entonces en este diagrama, en este esquema que ahora estoy mostrando con el cursor, propone la aparición del síntoma, de los síntomas, el efecto, como ven aquí en la parte central de este esquema. La aparición del efecto la propone como la continuidad de la relación de tres tipos de factores. Nos vamos a aplicar, vuelvo a decir, podemos mantener la idea del efecto como la angustia
de la mujer que consultaba y que yo desarrollé en la crisis de angustia que desarrollé en el video anterior, o en el caso que nos vamos a aplicar ahora, la aparición del efecto, que es para la estudiante, para el profesional, para quien va a trabajar en el campo educativo de salud, de la emergencia en su conciencia de la pregunta de qué carajo va acá, como síntoma de la pérdida de sentido de aquello que estaba orientando hacia ese momento, hasta ese momento, su trabajo, su desarrollo profesional vocacional. Wolaski entonces nos propone que lo que solemos ver en esta emergencia de la crisis de sentido, de la crisis de liberación, es a partir de un factor desencadenante, que viene aquí en la parte superior izquierda. Cuando decimos factor desencadenante, decimos disparador. ¿Qué dispara la crisis? Crisis como momento agudo, como ruptura de una continuidad. Lo interesante de entender la crisis es que la crisis es la emergencia en la subjetividad de un momento agudo. Es intenso, ansiedad, angustia, otras sintomatologías que son intensas, pero hay que entender que es corto en el tiempo. El concepto de crisis no permite pensar que una crisis, como hay veces en algunos programas periodísticos se intenta proponer, que una crisis puede tardar, puede durar, puede extenderse mucho tiempo. Las crisis son momentos intensos porque son momentos agudos. Entonces, el factor desencadenante es el factor disparador, es lo que dispara la crisis. No quiere decir que es toda la crisis, es uno de los factores, es aquel que le da comienzo. Y pone en este esquema situación de crisis institucional que ponga de manifiesto la no inmutabilidad del sistema y o revele o agudice sus contradicciones. Entonces, el factor disparador, el factor desencadenante, en el caso de la crisis de angustia que habíamos propuesto para analizar en el caso de la mujer del video anterior, para este caso fue el confinamiento, la situación del aislamiento preventivo y social que estamos viviendo aún, que inició pasados mediados de marzo. Ese fue el factor desencadenante, el disparador. En el caso de la vocación y alienación profesional, de la crisis de identidad, de la pérdida de sentido, era esta pregunta que emerge en la conciencia de quien subjetivamente registra la angustia y la ansiedad que le provoca darse cuenta que la clase que está dando o que está recibiendo, la práctica que está realizando, la consulta que está respondiendo, no solamente no le genera interés, sino que no le encuentra sentido. Por eso la pregunta que nosotros elaboramos como ejemplo más concreto es ¿qué carajo hago acá? ¿Qué hago en este lugar? ¿Qué hago ejerciendo esto? Para lo cual no encuentro, no solamente no encuentro por la dificultad de lo que está ocurriendo, eso no sería lo más importante, porque eso sería incertidumbre, búsqueda a partir del método, sino que se pierden sobre todo los anclajes afectivos y emocionales de aquello que constituyó en el tiempo anterior una continuidad, mi búsqueda vocacional, mi búsqueda profesional. El factor desencadenante, como en el caso de la mujer, era la situación de aislamiento. En el caso de las crisis de alienación, puede ser, como nos indica Wolaski, la salida del ciclo formativo y el inicio en el ámbito laboral educativo, de salud. En el sistema educativo es muy conocida este factor desencadenante, este disparador de las crisis de alienación, en el ejemplo de la nueva, del nuevo, que se inicia en una escuela, en un colegio para dar clases, y esta maestra nueva, este docente que se inicia, va con toda la ilusión de su formación en el instituto y se encuentra con docentes, con colegas, que lo que le proponen es que se adapte pasivamente, que todo está podrido, que no se puede hacer nada, y toda esa ilusión del recién recibido se transforma en, como nosotras solemos usar en un sociodrama, las
ilusiones de chiquita, como se dice, ¿no? De alguien que al decir chiquita no solamente se la empequeñece, sino se le propone que se está articulando en un ámbito complejo desde la ingenuidad. Entonces, es bastante conocida la situación de que quien se inicia en un ámbito profesional o laboral en educación y en salud debe pagar, entre otros derechos de piso, renunciar a sus ilusiones vocacionales y profesionales, pero además de eso que podría ser la pérdida de la ingenuidad, renunciar a toda implicación potente con el ámbito laboral. Ese choque generacional muchas veces entre quienes se inician en las prácticas en salud y educación y quienes ya tienen algunos años y ya están cursando hace tiempo los efectos de lo que fue su crisis en su momento, su crisis de alienación, suele ser muchas veces un factor desencadenante. Otro factor desencadenante es cuando quien oficia se encuentra en el ámbito laboral con una formación universitaria o de institutos que tuvieron o que tienen una fuerte impronta teórica y que no han abordado, no han investigado sobre las condiciones concretas de las prácticas profesionales. Ese es entonces el factor desencadenante. El factor desencadenante, acá faltaría una línea que va desde, una flecha que va del factor desencadenante al factor condicionante. La que sí está es la flecha que va del factor desencadenante al factor disposicional o histórico. Pero el factor desencadenante dispara hacia el factor condicionante. Un factor condicionante es aquel que genera la materialidad sobre lo que se dispara la crisis. En el caso de salud mental que grabamos anteriormente, el factor condicionante, si ustedes observan, podría tener relación con el trabajo de la mujer que consulta. Ella era mucama en salud pública. Podemos entender que es en estos momentos un campo de trabajo que no solamente no tiene las características de aislamiento ni de confinamiento, sino que está fuertemente tomado por el riesgo de ese campo laboral, por la ansiedad, por la angustia, por condiciones de gravedad por peso y de gravedad por complejidad de lo que ese campo en la actual situación de confinamiento, de aislamiento, de pandemia, está teniendo. El factor condicionante, Voslaski lo propone como la no institucionalización de la profesión. Quiere decir que podemos entender que el factor condicionante para la mujer que llamamos Olga tenía que ver sobre el desarrollo gremial, por ejemplo, que reúne el trabajo de las mucamas, del personal de mantenimiento, del personal de limpieza. Digamos, cuanto más fuerte y más organizado es el movimiento de las trabajadoras, este factor condicionante se vuelve más saludable, menos proclive a las crisis. Cuando este factor gremial, este factor de la no institucionalización de la profesión, del oficio, de los trabajos, es débil, ese es el aspecto de la salud mental colectiva que se encuentra vulnerable. También en ese factor, y vamos a entender el otro campo que queremos abordar en esta grabación, Voslaski pone patología institucional de los grupos profesionales. Cuando dice los grupos profesionales, Voslaski se refiere a que cada profesión tiene sus rigideces, sus patologías prevalentes. En el caso de la psicología, el psicoanalismo, el exceso de ortodoxia, es una patología institucional todavía importante en mi ámbito profesional. En el caso de otras profesiones de las ciencias sociales, el sociologismo, el historicismo, digamos, todas aquellas características
que condicionan la relación de nuestras potencias laborales, nuestras potencias para implicarnos, desde las personalidades predominantes, las características predominantes de los oficios y de las profesiones. Estos son factores condicionantes, quiere decir que van a prever, van a generar durante la crisis alguna de sus condiciones. No es lo mismo la crisis vocacional, profesional de alguien que vive las 24 horas en su formación, supongamos, no es lo mismo, no son las mismas condiciones de alguien que se está formando para el sacerdocio y que vive en una institución cerrada, que vive internado, en una academia militar, en algo que le genera una cotidianeidad de toda la semana, de todo el mes, en su formación, y cuya crisis lo va a llevar a querer salir, a no poder estar en el lugar, de alguien que concurre 1 o 2 veces por semana a su ámbito de formación o a su ámbito laboral, y tiene otros espacios para poder abordar esta crisis, esta pérdida de sentido. Entonces el factor condicionante es el que provee de la materialidad, de los atributos que hacen a las distintas profesiones, oficios o trabajos. Ambos factores nos propone Rodolfo Voslansky, el factor desencadenante, disparador, y el factor condicionante que envuelve, que hace el escenario de la profesión o del oficio. Ambos factores generan efectos sobre el factor disposicional, sobre la disposición de la subjetividad en crisis. El factor disposicional es el factor histórico, es el factor que nos permite entender lo que está ocurriendo en la actualidad desde su perspectiva significativa, por supuesto, no toda la historia, sino la historia como registro de los puntos significativos o puntos de fractura. Para entender el caso de quien llamamos Olga, podemos proponernos que el factor disposicional, que descubrimos en la medida que le hacemos algunas preguntas, tenía que ver con su rol materno, tenía que ver con que la angustia que sentía por la distancia respecto a sus hijos que estaban en otra ciudad, era un elemento de este último mes que le había provocado angustia, pero que se asociaba históricamente con su rol materno en el pasado. Por eso observábamos que era significativo que Olga pudiera dar cuenta de la pérdida de su primer hijo hacía 26 años. Este factor histórico, que no está consciente para el momento actual, nos resultó significativo para proponerle a Olga algún tipo de proceso de registro de trabajo de duelo. Es importante entender que el factor genético nos asombra, hay veces se subraya excesivamente porque permite a quien opera tomar este lugar de investigador, de persona que descubre lo que estaba implícito. Pero si observamos, el factor histórico es tan importante como el factor actual. El factor actual dispara, quiere decir que el factor actual le va a dar a quien quiere trabajar sobre su crisis el elemento presente, pero que no solamente es el disparador, sino también es el escenario presente sobre el que va a elaborar aquello que viene de la historia. Pero volvemos al factor disposicional. En el caso de Olga era muy importante entender que el factor disposicional, el factor histórico, tenía que ver, por un lado, con su historia, de hacía un cuarto de siglo atrás, y tenía que ver con la muerte de su primer hijo, tendría que ver con aquel rol materno que se inició hacía 26 años, y que se volvía significativa esta angustia en el presente ante el temor de perder a sus hijos, por más que estos hijos le decían que estaban bien y que era ella la que debía cuidarse. En el caso de la crisis de identidad vocacional
profesional, de la pérdida de sentido de la trabajadora, del profesional, en el ámbito de la salud y educación, Volodsky nos proponía atender a 3 puntos de fractura. Este factor histórico, o sea, cuando alguien a Volodsky lo consultaba por una crisis de alienación, él le proponía indagar sobre 3 puntos que él llamaba puntos de fractura de la identidad vocacional profesional. Están ordenados cronológicamente de manera inversa, es decir, están primero los últimos, y en el primer punto de fractura de la historia vocacional profesional, Volodsky propone situación de egreso del ciclo universitario. Esto indica el banco de prueba de Rodolfo Volodsky, que era profesor de la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires, una de las últimas materias. Quiere decir que este banco de prueba está sesgado por su experiencia cotidiana. Él era también terapeuta, o sea que posiblemente sus consultas tenían que ver con personas que se estaban a punto de recibir o estaban realizando sus primeros trabajos. Nosotras hemos observado que es tan importante entender ese momento de egreso del ciclo de formación universitaria, terciaria, pero también hemos observado este punto de fractura de la identidad vocacional profesional se da en la formación profesional universitaria a mediados de la carrera, sobre todo cuando las estudiantes se adaptan a la normativa y se les observa en su formación, puede estar en el segundo o en el tercer año, pero se observa que, como decimos en otro texto, ya aprendieron la burocracia de la formación universitaria. Ya saben, ya sabemos, el momento en donde ya aprendimos, más que algo sobre lo que vamos a ejercer, lo que aprendimos es a meter, tirar o sacar materias. Nos transformamos en burócratas de la institución en donde estamos formándonos y desplazamos cualquier interés del pensamiento o del aprendizaje a certificar la carrera y la profesión que en algún momento fue lo que orientó nuestra práctica vocacional, nuestra búsqueda de formación. Esto, por supuesto, no es la ilusión de que uno elige una carrera como en la góndola de un supermercado, sino atendiendo a que nuestras elecciones de formación universitaria o terciaria tienen que ver con nuestras condiciones materiales de existencia, recursos económicos, zona geográfica, oferta de formación, etc. Pero aún cuando no es la formación que anhelábamos en el momento en que nos propusimos elegir una formación universitaria terciaria, el hecho de estar formándonos requiere algún tipo de curiosidad o de implicación en esa formación. Esta se pierde absolutamente cuando lo que se adapta de la subjetividad a la formación concluye siendo alguien que sabe meter materias, alguien que sabe la burocracia de la evaluación, pero se ha desentendido de todo aspecto de la curiosidad, de todo aspecto erógeno, nosotras decimos. El segundo, en el caso de Olga podríamos pensar que la situación, en vez de la situación de egreso universitario, es importante que Olga analice, recuerde, más que analizar, acá no hay interpretación, en el recuerdo hay una búsqueda activa de cómo ella se invistió, se inició en el rol materno, sus ilusiones, sus esperanzas, pero la materialidad desde la cual se acercó a este rol materno, este rol de la crianza. El segundo hito, el segundo punto de fractura de la historia vocacional profesional, Volodsky nos lo propone como resolución de la crisis adolescente. Este punto B no quiere decir que lo que estaba pensando el autor tenía que ver con que es en la adolescencia en donde de manera más habitual nos acercamos a elegir la profesión, la carrera en la que nos vamos a formar, sino que
entiende como psicoanalista Rodolfo Voslansky que la adolescencia es un inmenso taller de crisis, es un inmenso campo para entender las crisis que luego tendremos en la juventud y en la adultez, porque es en la adolescencia en donde en muy poco tiempo, en muy pocos años, se viven múltiples crisis. Arminda Verasturi, una psicoanalista argentina que escribió un clásico para entender la adolescencia que se llama Adolescencia Normal, junto con Nobel, Mauricio Nobel, proponía que la crisis adolescente, que la adolescencia normal, transcurre en 3 muertes. La muerte del cuerpo del niño que fuimos, lo observamos en esa dificultad que muchas veces tuvimos en la adolescencia, o observamos de los púberes y los adolescentes en el movimiento corporal, están despidiéndose del cuerpo que fueron. La muerte de los vínculos de la infancia, pasan a tener otra calidad erótica, otra calidad competitiva, otros juegos en la adolescencia, y la muerte de los padres de la infancia. Es bastante conocida, bastante clásica la situación en donde la adolescente se distancian afectiva, emocional e intelectualmente de sus padres, ¿no? Esto que muchas veces se ve como crisis generacional, para Arminda Verasturi y Nobel, era la emergencia de justamente esta muerte de un vínculo anterior. Cada una de estas muertes son señaladas con esta gravedad tanática de la parca, pero de lo que nos está hablando es de la caída, de la declinación, de sepultar una forma vieja para dejar las condiciones para la aparición de una forma nueva. A esto le llama resolución de la crisis adolescente. Lo que nos propone Voslansky es que si indagamos sobre estas crisis adolescentes en nuestra historia subjetiva, seguramente encontraremos los elementos que están emergiendo, que están apareciendo en el abordaje de la crisis actual. En el caso de Olga sería muy orientador proponer que explore, que dé cuenta sobre las características de su adolescencia. El tercer y último factor histórico disposicional que nos propone Voslansky es la resolución, dice en el punto C, de la posición depresiva. Este es un código de la teoría de aquel momento, de la década del 70, el psicoanálisis era kleiniano, por esta autora inglesa Melanie Klein, que llamaba resolución de la posición depresiva a la salida, en términos históricos, no por su solución, de la época edípica, del complejo de Edipo. Nos referimos al fin de la primera infancia, 4, 5, 6 años, cuando la niña, el niño, dejan de vincularse con sus padres con esa intensidad amorosa que también supo describir Sigmund Freud. El efecto, en el caso de Olga sería lo mismo, ¿no? Pensar cómo ella fue maternada, si su rol materno es el que la pone en crisis en la actualidad, si su lugar como madre, un lugar histórico y social, por supuesto, subjetivizado, si este rol es el que se ha puesto en crisis, va a ser de mucha utilidad indagar sobre cómo fue los recuerdos, lo que se puede deducir de cómo fue ella maternada, cómo fue ella acunada, de cómo fue ella envuelta en los insumos de la ternura o de su opuesto, ¿no? La crueldad. Entonces, estos 3 factores, la asociación, el encuentro del factor desencadenante, disparador, condicionante del escenario, disposicional histórico, da como efecto la crisis. En el caso de Olga, la crisis de angustia. En el caso de la crisis de identidad vocacional, profesional, pone Voslansky la irrupción de la falta de sentido por fracaso de las defensas sostenedoras de la pseudo-identidad profesional.
crisis de identidad, crisis de alienación. Crisis de identidad y crisis de alienación, son las dos cosas. La crisis de identidad porque aquello que nos sostenía como algo que se mantenía en el tiempo se quiebra, y es crisis de alienación porque, en esto Lasky remitía a Marx, esta idea de que el sistema que tiene por centro la economía capitalista, lo que genera en los trabajadores, y como vemos también en las profesiones que inclusive ahora se creen liberales, es la distancia con la fuerza de trabajo, la pérdida de los brazos, como proponía metafóricamente Marx. Entonces, es interesante entender en este efecto, con esto vamos a terminar, en un próximo desarrollo veremos los efectos que proponía Bolaski, en esta irrupción de la falta de sentido, lo que fracasan son las defensas que sostenían la pseudo-identidad profesional. Pseudo claramente por falsa identidad. Esto es así porque Bolaski nos va a proponer que la formación universitaria pública en la década del 70, alejada, desarticulada del ámbito del trabajo, sin una orientación en el bien público, era una pseudo-identidad, era una identidad falsa. Muy interesante porque quiere decir que la crisis viene como emergencia de dolor y de padecimiento, pero la crisis viene a proponer un salto cualitativo para quien padece y quien se propone elaborar, aprender de esa crisis. Este es ese aforismo que nosotras conocemos como ama tu síntoma como a ti misma. Quiere decir, si el síntoma aparece, es un mensaje que es muy posible que con su elaboración podamos generar un aprendizaje muy significativo. Entonces, esta irrupción de falta de sentido por fracaso de las defensas sostenedoras, pseudo-identidad profesional, es lo que nos va a permitir el punto de apoyo para la palanca interpretativa de, al decir de Heráclito, las cosas crecen según lo que les falta. Por cuestiones de tiempo y por cuestiones también de densidad de lo que hemos desarrollado. Me faltaría agregar que en el caso de Olga, las defensas sostenedoras de la pseudo-identidad sería la pseudo-identidad de madre que está sostenida en este sistema patriarcal, en donde la madre aparece como una figura heroica, basada en un instinto animal, que puede proteger de todo dolor y todo daño a sus hijos, y a la que se le reclama una atención total, sin ningún tipo de descanso, implacable. Creo que justamente la pseudo-identidad materna es la que plantea la maternidad como un elemento casi de la naturaleza y no de la cultura humana. Por supuesto, esto nos daría un pie bastante importante para discutir las cuestiones relacionadas con la ilegalidad del aborto en nuestra actual cultura. Bueno, creo que con esto hemos desarrollado una parte importante de lo que es el análisis analítico, el análisis factorial de las crisis, y quedamos a disposición de consultas, de debates sobre esto. Vuelvo a indicar que tenemos nuestra bibliografía en Rodolfo Bolaski, el texto Vocación y Alienación Profesional, y por supuesto, como lo he mencionado, el video anterior respecto a la salud mental colectiva, atención de urgencias. Muchas gracias. Hasta la próxima.